Chicos, vamos a continuar con nuestra clase de anatomía dentaria, en este caso hablando del segundo premolar superior. Cuando hablamos de este señor, no es necesario indicar que es de la dentición temporal, porque si bien recuerdan, los premolares solo se encuentran en la dentición permanente, ¿ok? No es necesario decir que estamos hablando de un segundo premolar superior permanente. Creo que me equivoqué en el primer comunicado. Bueno, el tema aquí a iniciar, vamos a hablar un poco de las generalidades. Esto lo vamos a ir diciendo a diferencia de lo que es nuestro primer premolar superior permanente. Hablando entonces de esas generalidades importantísimas, vamos a ver qué es el quinto diente a partir de la línea media. El segundo, perdón, según su nomenclatura, va a ser el 1.5 y el 2.5 si estamos hablando del FDI, ¿ok? De la nomenclatura FDI. Por otro lado, es un diente sucesional. ¿Qué quiere decir esto? Él va a erupcionar en el espacio donde estuvo el molar temporal. ¿Y qué molar temporal es ese? El segundo molar temporal. Es un diente que erupciona aproximadamente a los 10 y 11 años de edad. Y es aquí donde ya como estamos terminando nuestro ciclo o fase de dientes superiores. Y se fijan que yo en todas las generalidades recalco el tiempo de la erupción. Bueno, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente, si nosotros extraemos, digo nosotros, yo odontólogo, extraigo un diente temporal que todavía le falta para su proceso de exfoliación, imaginemos que yo extraigo el segundo molar temporal superior, ¿ok? Ya sea derecho o izquierdo, es indiferente, y se lo extraigo a un niño de 8 años. ¿Qué va a pasar con ese espacio? Ese espacio se va a alterar, se va a ver alterado porque este diente entra en proceso de erupciones a los 10 años. Entonces, cuando este diente sale, lamentablemente no tiene suficiente espacio y es cuando empiezan los procesos de apiñamiento severo. Eso ustedes cuando tengan casos de ortopedia y vean que la aparatología que están haciendo ustedes es para expansión de paladar, es para aumentos de espacio, y cuando por simple curiosidad ustedes como técnicos dentales le preguntan al odontólogo, que es el que lleva el caso del niño o de la niña, te preguntan, ¿tuvo extracciones tempranas? Sí. Ah, bueno, entienden entonces por qué esa aparatología de ortopedia ha sido requerida, ¿ok? Hay veces que por temas de costo, los representantes prefieren hacerle la extracción del diente temporal en el niño, buscando, por supuesto, más adelante hacer la ortodoncia, pero y cuando llega ese más adelante al presente, resulta que ya no hay ortodoncia y por eso vemos unos casos tan severos de apiñamiento dentario cuando estamos ya en la fase adolescente o en la fase adulta. Entonces, continuando con nuestras generalidades, vamos a hablar de la función de este diente. Como su primer premolar es desgarrar y triturar los alimentos, ¿ok? Tiene una morfología muy parecida al primer premolar superior, quiere decir, tiene una anatomía muy similar al primer premolar superior. Sin embargo, este diente es un diente monoradicular. ¿Qué quiere decir monoradicular? Que tiene una sola raíz. Vamos entonces a hablar de la cara vestibular de este diente. Tiene una forma geométrica pentagonal, ¿ok? Otra de las características importantes que tiene este diente dentro de su cara vestibular es que esa forma pentagonal tiene una base en cervical, ¿ok? Y sus vértices están hacia oclusal. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Tres crestas, ¿ok? Esas tres crestas va a ser la media, la más ancha y la más larga. ¿Por qué es la más ancha y la más larga? Porque es la que está en contacto
con esa cúspide prominente en vestibular. Vamos a tener dos crestas adicionales que vamos a tener en este lado y en este lado, dividida por un surco, dividida por dos surcos, tal cual las anatomías de las caras vestibulares que hemos estado viendo desde canino. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuál es mesial y cuál es distal? Teniendo el mismo criterio del primer premolar superior. Las crestas mesiales van a ser más altas, ¿ok? De igual manera, vamos a tener una doble forma en mesial. ¿Cuál va a ser esa doble forma? De oclusal, del tercio oclusal a tercio medio, va a ser convexo. Y de tercio medio a tercio cervical va a ser cóncavo, ¿ok? Eso lo vamos a notar muchísimo en mesial. Y en distal, ¿qué vamos a notar? Una convexidad que cuando más se llega a cervical va a ser ligeramente más recta. Entonces esto es distal, dándolo o dando el nombre a las diferentes crestas de la siguiente manera. Cresta mesio vestibular, cresta central y cresta disto vestibular. Los dos surcos van a estar de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Este es un surco disto vestibular y este es un surco mesio vestibular. Y esas van a ser las características presentes de la cara vestibular. Una línea cervical cóncava. No vamos a tener líneas de imbricación en este diente. Por otro lado, yéndonos a su cara palatina, vamos a tener la siguiente característica. Vamos a tener una forma igual pentagonal, ¿ok? Dentro de lo que es su cara palatina, vamos a tener una forma geométrica pentagonal con una base en cervical y unos vértices hacia oclusal. Si recuerdan, el primer premolar tenía una característica importante. ¿Cuál es esa característica importante? Que la cúspide palatina del primer premolar superior iba a estar más baja, dando así, dando visualización desde la cara palatina, la cúspide vestibular. ¿Por qué? Porque la cúspide palatina iba a ser más pequeña. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el segundo premolar superior? Vamos a tener dos cúspides casi al mismo nivel. Y ese casi al mismo nivel va a estar diferenciado por 1 o 2 milímetros de diferencia. Es decir, las alturas va a seguir siendo la vestibular más alta, pero con una diferencia entre 1 y 2 milímetros, ¿ok? Todo siempre va a depender de la anatomía del paciente. Hay veces que vamos a conseguir una cúspide palatina de 2 milímetros, 0.3 de diferencia en cuanto a altura por debajo de la vestibular, pero son características muy particulares. En cambio, en el primer premolar superior, la cúspide más elevada o más alta va a ser la vestibular y yo lo voy a poder observar desde el palatino porque la palatina es pequeña, ¿ok? Entonces, la vestibular, la palatina del segundo premolar superior van a ser casi a la misma altura, ¿ok? Por otro lado, ¿cómo diferenciamos aquí mesial y distal desde este diente? Igual, las alturas de las crestas marginales. En mesial la vamos a ver más alta, en distal la vamos a ver más baja. En mesial vamos a observar esa doble forma, convexa y cóncava, y en distal va a ser una convexidad que se va a poner o acentuar más recta hacia cervical. En cambio, aquí no, aquí vamos a ver una concavidad presente del tercio medio a tercio cervical. Entonces, vamos a tener características visibles anatómicamente en la cara palatina. Realmente no, porque es una forma semiesférica, ¿ok? Sí vamos a saber que tenemos 3 crestas a cada lado, pero no la podemos determinar porque todo es una superficie redonda. Entonces, lo que hablaba aquí de las crestas marginales, este es un diente
real, ¿ok? De un primer premolar superior y este es de un segundo premolar superior. Claro, esto es una imagen de un dibujo, pero es básicamente la representación gráfica en dibujo de un segundo premolar real, ¿ok? Donde aquí lo que tenemos, lo que aclaramos es el tema de las alturas. ¿La vestibular va a ser más alta? Sí, pero por 1 o 2 milímetros de diferencia. En cambio, en el primer premolar superior, la cúspide palatina es mucho más baja y perfectamente se puede visualizar la cúspide vestibular y parte de la cara oclusal de esa cúspide. Ok, entonces aquí en mesial, ¿qué vamos a observar? Una línea cervical cóncava. Vamos a ver una forma geométrica trapezoide, ¿ok? Ese trapecio va a tener una base más larga en cervical y una base más corta en oclusal, donde sus vértices van a estar direccionados a ambos lados, porque bueno, es un trapecio, pero siempre su base corta, importantísimo muchachos, la base corta de estos trapecios, de estas formas geométricas trapezoidales, van a estar hacia oclusal. Vamos a tener que mi línea cervical, mi línea central, perdón, mi surco central se va a extender hacia mesial, dando así, dividiendo las crestas marginales. Bien, vamos a tener una línea cervical cóncava y bueno, vamos a observar las diferencias de las alturas de la cúspide vestibular a la cúspide palatina. Vemos que la diferencia es muy pequeña. Ok, en su cara distal que vamos a tener una línea cervical ligeramente más recta y una forma geométrica trapezoide más ancha. Tenemos en este sentido la base más ancha en cervical y la base más corta en oclusal. Igual, surco central se extiende hacia distal y me divide las dos crestas marginales. Y esta es nuestra cara oclusal. ¿Qué vamos a tener acá? Primero, para siempre, tener presente qué estamos haciendo, qué estamos viendo. Vamos entonces acá. A ver, vestibular palatino. Les hablaba que en el área distal y mesial, recuerden que siempre la punta va a estar más direccionada hacia mesial. Aquí en este sentido, esto es mesial y esto es distal. Por otro lado, ya una vez tenemos presente nuestros reparos anatómicos, perdón, nuestras caras, vamos a hablar de los reparos anatómicos. Vamos a empezar por el surco central. ¿Qué tenemos en ese surco central? Que se extiende hacia ambas áreas interproximales. El hecho de que se extienda o que yo resalte que se extiende hacia ambas caras interproximales quiere decir que me divide las crestas marginales en dos de cada lado. Dos vestibulares, dos palatinos, ¿ok? Dándole su nombre así en la ubicación en la que se encuentre. Vamos a hablar sobre esto entonces. Este sería la cresta marginal distovestibular. Esta sería la cresta marginal mesio-vestibular. Esta sería la cresta marginal mesio-palatina. Y esta sería la cresta marginal disto-palatina. ¿Ok? Esas van a ser los reparos anatómicos encontrados en las áreas más externas y vamos ahora con las crestas triangulares. Recuerden que las crestas triangulares van a estar representadas por la cantidad de cúspides que tenga el diente. Si tenemos dos cúspides, vamos a tener dos crestas marginales. En este sentido, tenemos una cresta triangular ocluso, porque está en la cara oclusal, ocluso, cresta triangular, ocluso vestibular, ¿ok? Y esta sería la cresta triangular ocluso palatino. En este sentido, porque esta representa la cúspide palatina y esta representa la cúspide vestibular. Adicionalmente a eso, vamos a tener surcos accesorios que van a estar a cada lado
de mis crestas triangulares que no van a tener un número determinado, pero que están a cada lado y esto yo lo tengo que representar en el momento de hacer un tallado. ¿Para qué son esos surcos accesorios representados en un tallado? Para darle naturalidad a esa obra artística que ustedes están haciendo para la posterior rehabilitación protésica. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ver en acárado oclusal. ¿Qué me está faltando adicionalmente a eso? Las fositas. Vamos a tener dos fositas, una distal y una mesial. ¿Ok? Y con esto finalizamos las características anatómicas presentes en el segundo premolar superior. Es básicamente más de lo mismo que yo acabo de decir. Vean acá. Esto es la representación de un segundo molar real. Vean la forma pentagonal que tiene en su cara vestibular y en la cara palatina. Según Wheeler, tiene forma pentagonal, así que lo vamos a respetar de la siguiente manera, pero tiene una forma semiesférica porque obviamente no va a estar limitada de forma exacta los reparos anatómicos en su cara palatina. Vean acá, mesial, esa forma geométrica trapezoide de la cual les estaba hablando. A principio miren la cresta marginal como está elevada, está alta, tanto que no puedo ver nada de la cara oclusal. La cara oclusal de un primer premolar superior y la cara oclusal de un segundo premolar superior. Hablamos de que la cara oclusal de un primer premolar está proporcionada de la siguiente manera. Más del 50% le pertenece a la cúspide vestibular y el área palatina en oclusal tiene una menor proporción. En cambio, en un segundo premolar, las proporciones son iguales. 50% para un lado, 50% para otro. Es así como nosotros, otra de las maneras de determinar cuál es mesial, cuál es primer premolar y cuál es segundo premolar, es por cara oclusal. Yo en cara oclusal del primer premolar voy a ver una menor proporción hacia el área palatina y en un segundo premolar voy a ver unas proporciones iguales en ambas caras, ¿ok? En ambos lados, vestibular y palatino. Bien, continuamos aquí. Vamos a pausar un momento. Ok, vamos entonces a continuar con nuestra clase de anatomía, hablando de primer molar superior. ¿Qué vamos nosotros a ubicar en este diente? Primero vamos a hablar de sus generalidades. Es un diente donde su nombre molar o muela viene de la ejecución de moler los alimentos. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar no del molar, su nombre se le ha adjudicado por la acción de moler los alimentos, ¿ok? Coloquialmente se le conoce como muela. Nosotros ahora, como profesionales del área, ustedes en formación, le van a llamar molares. Y si quiero ser más específica, le van a llamar por la nomenclatura, la cual corresponde. En este caso, hablando de la FDI, sería el 1.6 y el 2.6, ¿ok? Junto a su antagonista, realizan la acción de moler y triturar los alimentos durante el bolo alimenticio. Es un diente que erupciona a los 6 años de edad. Es un diente que lamentablemente, si hacemos una estadística, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica, es un diente que muchas veces es sacrificado debido al desconocimiento de los padres y representantes, pensando que el niño o la niña cuando tiene 6 años de edad le está erupcionando este diente, le salen caries. El pensar es, bueno, no importa, es un diente de leche, entre comillas,
y eso lo va a mudar. Resulta que cuando el niño refiere mucho dolor, lo llevan al odontólogo y fíjate, es un diente permanente que tiene una caries tan extensa que a veces por temas de costo no le pueden hacer el tratamiento de conducto, sino es que prefieren extraerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Condenar a esa criatura que puede tener 6, 7 años y lamentablemente ya tiene un diente permanente a extraer. Entonces, condicionamos esa persona y bueno, este es un diente que, si vuelvo y repito, si hacemos una estadística a nivel de Latinoamérica, muchas veces es sacrificado por esta razón que les acabo de comentar. Es un diente accesional. Antes de continuar con esto, este diente da el inicio a la dentición mixta. Recuerden que la erupción o lo que determina la dentición mixta es la erupción de este diente y la erupción del incisivo central inferior, ¿ok? Entonces, continuamos. Diente accesional es un diente que va a erupcionar en un espacio donde no hubo un diente temporal. Y otra característica sumamente importante, dan pie a la llave de Angle, clase 1, clase 2 y clase 3, que ya la vimos en las otras clases. Entonces, gracias a este señor, nosotros podemos determinar esa característica, la cual vamos a ir hablando a lo largo de la clase. Bien, va a poseer 3 raíces. Fíjense que venimos viendo dientes con una sola raíz y dientes con 2 raíces. Ya aquí tenemos dientes con 3 raíces. ¿Ok? Cuando tenemos más de 2 raíces le llamamos multiradicular. Recuerden, monoradicular 1, biradicular 2, multiradicular 3 y hasta más raíces que puedan tener algunos dientes, pero esto ya es muy específico. Generalmente tienen 3 raíces. Bien, entonces va a tener 4 cúspides. Y aquí ya pasamos de tener 2 cúspides o tener una, vamos a tener 4, ¿ok? Y una quinta que no le llamamos cúspide. Wheeler la toman como una cúspide no funcional. Ya vamos a hablar de esto. Es una corona que tiene una distancia ocluso, cérvico-oclusal más corta, pero mesio-distal más larga. Aquí, hablando de este diente por vestibular, ¿cuáles van a ser las características que yo voy a tener de este diente? La siguiente, vamos a tener una forma geométrica trapezoide con una base mayor en oclusal y una base menor en cervical. Vamos a tener un surco vestibular, ¿ok? Que me va a dividir las 2 cúspides. Vamos a tener una línea cervical que generalmente va a ser recta y vamos a tener una cresta cervical. Y quiero hacer un paréntesis acá. Esta cresta o lóbulo, o a veces la van a encontrar en algunas literaturas como, se me fue la palabra, la van a encontrar como aumento de estructura de esmalte en el área cervical. Esto debido a qué, y ya les voy a delimitar esa zona. A ver, aquí. Toda esta zona, la cual yo estoy hablando de ese aumento de esmalte, tiene un fin. Esto no lo va a tener un premolar. Esto lo van a tener solo los primeros molares y los segundos molares, superiores e inferiores. ¿Qué característica tiene esa estructura anatómica? La primera va a estar ubicada en la cara vestibular. La segunda va a estar exactamente ubicada en el tercio cervical. Y la tercera, ¿para qué sirve? Simplemente para amortiguar y dispersar las fuerzas oclusales. ¿Qué quiero decir esto? Imagínense que ambos dientes superiores e inferiores, primer y segundo molar, perdón, primer molar y segundo y primer molar inferior, se unen cuando están haciendo fuerzas de masticación.
¿Qué pasa? Que va a haber ese choque va a producir una fuerza. Para que los dientes no se fracturen, ellas son las encargadas de acumular y dispersar esa fuerza. Gracias a eso o debido a esto es que ellas son protuberantes, ¿ok? ¿Qué sucede y cuándo es que esto se empieza a comprometer? Cuando el cepillado dental es tan fuerte que te eliminas o te vas quitando esa proporción de esmalte y debido también a otras características, el diente se fractura. Entonces después dices, ay, 40, 50 años, el diente se me fracturó y broma, y cuando ves es un paciente que lamentablemente toda su vida manejó un cepillado completamente brusco, ¿ok? Nuestros dientes están adecuados para cargar cierta cantidad de fuerza, pero nosotros también los tenemos que cuidar. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Primero, con una buena higiene y segundo, tampoco forzándolos a fuerzas extremas, ¿ok? Entonces, esa es otra característica que vamos a encontrar nosotros en la cara vestibular. Vuelvo a repetir, mi surco vestibular y las dos cúspides, que estas van a tener o van a dar una forma en W, ¿ok? Porque se van a unir con el surco vestibular. A ver, si yo les pregunto a ustedes cómo me van a definir o cómo me van a identificar cuál es mesial y cuál es distal. Sencillo acá. La mesial va a ser la más alta, ¿ok? Esta es la mesial. Entonces, como hay dos cúspides, una va a ser una mesiovestibular y la otra va a ser la distovestibular. Y esas van a ser mis características en esa cara. Ok, por otro lado, vamos a tener la cara palatina. La cara palatina va a tener una particularidad. ¿Cuál va a ser esa particularidad? La particularidad va a ser forma geométrica. Trapezoide, fíjense que aquí seguimos manteniendo lo mismo. Una base mayor en oclusal, una base menor en cervical. Vamos a tener una línea cervical completamente recta, ¿ok? Vamos a tener un surco palatino que se va a extender hacia el tercio medio. Y vamos a tener una cúspide, acá, vamos a diferenciarlas. Tenemos esta señora que está acá, que está completamente delimitada y es la que es más grande, se va a llamar mesiopalatina. Esta que está delimitada un poco más pequeña se va a llamar distopalatino. Y esta señorita que está acá, que está chiquitica, la vamos a llamar tubérculo de Carabelli. ¿Y qué es un tubérculo de Carabelli? Wheeler lo define como una cúspide no funcional que se encuentra en la cúspide mesiopalatina del primer molar superior permanente, ¿ok? Este diente va a ser el único que tiene el tubérculo de Carabelli. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No, porque lo llama, porque dice Wheeler que el primer molar permanente tiene 5 cúspides, porque 4 son funcionales y una es no funcional, denominada tubérculo de Carabelli. ¿Por qué no funcional? Porque ella nunca entra en contacto con nada. Hay otras literaturas que ni siquiera la toman en cuenta como una cúspide no funcional, simplemente la denominan tubérculo de Carabelli, pero como Wheeler es el representante mayoritario del área de la anatomía dentaria, hay que respetar su criterio, ¿ok? Entonces siguen manteniendo una forma de W por la unión de ambas cúspides y aquí recuerden, la más grande de todas, de las 4 cúspides, de las 2 vestibulares y de las 2 palatinas va a ser la mesiopalatina, ¿ok?
Eso es una característica importante que deben recordar, sobre todo al momento de realizar un encerado. Por otro lado, entre las caras interproximales que vamos a notar, vamos a observar en mi cara interproximal mesial una forma geométrica trapezoide, donde su base mayor va a ser en oclusal y su base menor es en cervical, una línea cervical ligeramente cóncava, una forma cóncava desde el tercio cervical a tercio medio y de tercio medio a oclusal va a ser convexa. El punto o área de contacto va a estar ubicada exactamente en el tercio oclusal y esta va a estar también, digamos, ubicada por el surco central que se extiende hacia mesial y me divide las dos crestas marginales, siendo una cresta marginal mesio-vestibular y una cresta marginal mesio-palatina. Acá en la cara distal vamos a ver una forma geométrica trapezoide, su punto de contacto va a estar en tercio medio, igual el surco central se va a extender y me va a crear dos crestas marginales, una que se refiere a la disto vestibular y una que se refiere a la disto palatina, ¿ok? Vean acá la cresta vestibular que les hablé que se encuentra en el tercio cervical, que es la que se encarga de amortiguar las cargas oclusales. Véanla aquí en todo su esplendor, ¿ok? Ella es así porque ella es la que se encarga de amortiguar, perdón, las fuerzas. Por eso es tan importante no dañarlo. Y en la cara oclusal que vamos a observar, y aquí voy a hacer, ustedes tienen una cuestión a favor, que son estos videos en YouTube, donde lo pueden repasar varias veces. Quiero que presten atención. Tenemos acá una línea cervical, un surco central, que no va a ser continuo. Generalmente el surco central atraviesa toda la cara oclusal. ¿Por qué este señor no va a ser continuo? Porque aquí tenemos una elevación y esa elevación tiene un nombre, ya la vamos a ver. Entonces, según Wheeler, nosotros debemos trazar el surco central de este diente de la siguiente manera. Venimos desde distal, vamos a delimitarlo primero. Vestibular, palatino, distal, mesial. Otra cosa importante, todo este abultamiento que están viendo aquí forma parte de esa cresta que se encuentra en el tercio cervical. Vean lo prominente y grande que es. Ok, continuamos. Acá, ¿cómo yo sé cuál es mesial y cuál es distal? Porque recuerden el tubérculo de Carabelli. El tubérculo de Carabelli se encuentra en mesial, exactamente en la cúspide mesiopalatina. Eso ya me hace saber de una, si la estoy viendo por oclusal, de una, que esto es mesial y que esto es distal. Entonces venimos con nuestro surco central. El surco central se detiene aquí, aquí hay una elevación, sin embargo, él ligeramente se proyecta, apenitas, pero se proyecta y continúa aquí completamente su recorrido, hasta acá. Bien, eso es el surco central. Luego de esto, ¿qué otra característica anatómica vamos a tener? Tres fosas. Una fosa una fosa mesial, una fosa central y una fosa distal. Tres fositas, mesial, central y distal. De la fosa central nace el surco vestibular y de la fosa distal nace el surco palatino. ¿Ok? De la fosa mesial no sale nada. Ahora vamos con nuestro otro reparo anatómico. Si tenemos cuatro cúspides, vamos a tener cuatro crestas marginales, denominadas de la siguiente manera. Nuestra primera cresta marginal
va a ser cresta marginal, no, cresta triangular. Cresta triangular ocluso mesio vestibular. Ocluso porque está en la cara oclusal, mesio porque pertenece al lado mesial y vestibular porque pertenece al sector vestibular. Cresta triangular, ocluso, mesio, vestibular. Luego tenemos la cresta triangular, ocluso, disto, vestibular. Luego tenemos la cresta triangular, ocluso, disto, palatina. Y por último tenemos la cresta triangular, ocluso, mesio, palatina. Esas van a ser mis 4 crestas triangulares. ¿Qué sabemos que están acá al lado de las crestas triangulares? Los surcos accesorios, que no tenemos un orden determinado de surcos accesorios, solo sabemos que están allí, ¿ok? Entonces, de ellas vamos a ramificar nosotros en los tallados o en las mismas coronas cuando estén haciendo las porcelanas, van a realizar esos surcos accesorios que lo hacen ver un poco más bonito, más natural. Bien, por otro lado, vamos a tener las 4 crestas marginales. Esas 4 crestas marginales van a ser 2 mesiales, siendo esta la cresta marginal mesio-vestibular y esta la mesio-palatina. Esta la disto-vestibular y esta la disto-palatina. Y nuestro último reparo anatómico se va a llamar de la siguiente manera. Ok. Este reparo anatómico que está determinado por esa línea, le vamos a llamar puente de esmalte. Y va a ser una característica que solo va a tener el primer molar superior permanente. Llámese 1.6 y 2.6. ¿Ok? Este señor que está acá tiene esta estructura determinada por quiénes, por lo que sería la cresta triangular ocluso disto vestibular y el lado externo de la cresta triangular ocluso mesio palatino. ¿Ok? De la cresta triangular no, de la cresta de la cúspide palatina. Vuelvo a repetir. El puente de esmalte se forma por la parte externa de la cúspide palatina, de la cúspide mesiopalatina y lo que será la cresta triangular ocluso disto vestibular. Este señor y este señor son los que me forman el puente de esmalte. Uno determinado por la zona externa de la cúspide mesiopalatina y la otra determinada por la cresta triangular ocluso disto vestibular. Es así como se forma el puente de esmalte. Y otra característica que tenemos que tener en cuenta desde la cara oclusal es el tubérculo de Carabel. Bien, y básicamente eso van a ser los reparos anatómicos que vamos a ver de ese diente. Ahora bien, y para finalizar, vamos a hablar del segundo molar superior permanente y esto haciendo más que todo un repaso de las diferencias entre el primer molar y el segundo molar superior permanente. Es el séptimo diente a partir de la línea media. Su erupción inicia a los 12 años de edad. Es un diente accesional. Su función dentro de la cavidad bucal es moler y triturar los alimentos para formar ese bolo alimenticio. Es un diente multiradicular, presenta 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina. Otra cosa que se me olvidó decirles
es que en el primer molar superior permanente, la cúspide palatina va a ser la más larga, igual acá, ¿ok? Presenta 4 cúspides, 2 vestibulares, 2 palatinas. Aquí no existe tubérculo de Carabelli y tampoco existe puente de esmalte. Y con frecuencia pueden observarse 3 tipos de formas oclusales que ya las vamos a ver. Hablando de su cara vestibular, vamos a observar que presenta dentro de esa angulación de 6 grados que vamos a ver aquí, este diente presenta una angulación de 6 grados porque recuerden que nuestra cavidad bucal en el área superior, cuando vamos más hacia atrás, se va yendo más hacia arriba. El hecho de que se vaya yendo más hacia arriba, esa parte ósea, quiere decir que el diente que salga en esa zona va a tener esa angulación. Por eso es que se dice que este diente tiene una angulación de 6 grados dentro del plano facial. Por otro lado, que vamos a observar una forma geométrica trapezoide, una base mayor en oclusal, una base menor en cervical. Continuando con esto, vamos a tener una línea cervical ligeramente cóncava. Hay veces que la vamos a encontrar recta completamente, eso siempre va a depender del diente que estemos trabajando. Importantísimo recalcar esos 6 grados dentro del plano facial. Vamos a tener que igual vamos a observar la cúspide mesiovestibular más alta, más grande, perdón, que la disto vestibular. Continuando con la cara vestibular, vamos a ver que tenemos un surco vestibular, tenemos 2 cúspides, las cuales van a tener una forma en W. Fíjense que hasta ahora, básicamente lo mismo que el primer molar, solo que este tiene una angulación de 6 grados. Vamos a tener, ¿cómo vamos a identificar la parte mesial y distal viéndolo desde vestibular? Vuelvo y repito, mismo criterio, cúspide, mesio, vestibular más grande. Y otra de las características para determinar de este diente va a ser que por distal va a ser mucho más convexo, ¿ok? Mucho más redondeado. Vamos a tener aquí en la cara mesial una cara muy recta, una línea muy recta. Vamos a tener una doble forma, cóncavo acá, convexo acá, donde el punto de contacto va a ser en el tercio, eh, medio hacia, del tercio medio al tercio oclusal. Por otro lado, vamos a observar acá que de mi cúspide palatina la voy a observar mucho más redondeada que la cúspide vestibular, ¿ok? Y voy a observar que mi línea, mi surco central se va a extender y me va a dividir las cúspides. Aquí, esta es mi cara oclusal. ¿Quién tiene mayor proporción? La cúspide mesio-palatina. La cúspide distal, distopalatina, vean cómo es de pequeña. Y vamos a tener un surco palatino. Vamos a hablar poco a poco. Forma geométrica trapezoide, base mayor en oclusal, base menor en cervical. La angulación de 6 grados, la línea cervical recta, el surco palatino, la cúspide mesiopalatina que va a ser mucho más grande y por último la cúspide distopalatina que, bueno, va a ser en menor proporción. Acá, hablando de este diente, va a ser una forma romboidal irregular según Wheeler y vamos a tener las siguientes características. Vamos a observar, voy a hacerlo yo para que ustedes tengan esto. Aquí, esto es vestibular, esto es palatino, esto es mesial y esto es distal, ¿ok? Entonces, vamos a ubicar las 3 fosas, 1, 2 y 3. Esta sería fosa mesial, fosa central y fosa distal. De la fosa distal sale el surco palatino. De la fosa central sale el surco vestibular. De la fosita mesial no sale nada. Fíjense que es básicamente el mismo criterio que tiene el primer molar superior. Hay veces que encontramos una cuarta fosita, pero esto siempre va a depender de cómo esté estructurado ese diente que nosotros vayamos a evaluar, ¿ok? Vayamos a realizar, vayamos a tallar.
que sería la otra fosita distal, ¿ok? Bien, entonces acá como el surco central se extiende por toda la cara oclusal, aquí no hay puente de esmalte, me va a dividir las dos crestas marginales, una que sería una disto vestibular y una disto palatina. Esta sería una mesio vestibular y esta sería una mesio palatina. Ok, ahora vamos a hablar de las crestas triangulares. Si tenemos 4 cúspides, tenemos 4 crestas triangulares. Estas van a estar ubicadas o de acuerdo a la posición en la que se encuentren. Vamos a tener una cresta triangular, ocluso, mesio, vestibular. Una cresta triangular, ocluso, disto, vestibular. Una cresta triangular, ocluso, disto, palatino. Y una cresta triangular, ocluso, mesio, palatino. Aunado a eso, vamos a tener los surcos accesorios que sabemos que no están determinados por 5 o 6, ¿no? Van a estar acá al lado de las crestas triangulares y me va a dar más naturalidad a ese encerado o a esa corona que yo estoy realizando. Y bueno, básicamente esos son los reparos anatómicos vistos en la cara oclusal de este diente. Esto es un repaso de lo mismo. Ok, ahora bien, esto lo tiene el libro de Wheeler. Y esto es una modificación que se está presentando en todas las personas. Así como ya no se toma en cuenta el tercer molar porque es un diente que no está erupcionando, no se está formando, de la misma manera este diente ya está empezando a formar, a, a tener variaciones anatómicas en su cara oclusal. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás dentro de 300 años, 400 años, ya este diente tampoco exista. Y esto debido a que nuestra alimentación cada vez es más procesada, más blanda, lo que quiere decir que fisiológicamente nuestro cuerpo se está adaptando para tener menos cantidad de dientes. ¿Qué quiero decir? Yo les enseñé con 4 cúspides, pero lamentablemente, o lamentablemente no, por modificaciones físicas, nuestro cuerpo, hay personas que erupcionan este diente con 3 cúspides, siendo una palatina nada más y 2 vestibulares, o teniendo 4 cúspides, pero una distopalatina muy pequeña, ¿ok? Las que yo les acabo de enseñar, básicamente tenemos una cúspide distopalatina un poco más desarrollada, donde podemos observar unas crestas triangulares bien marcadas, pero ya no está así. Ya la gran mayoría están teniendo esto. Incluso cuando ustedes vayan a comprar sus primeras regletas de dientes, van a notar que esas regletas de dientes vienen el segundo molar superior permanente con 3 cúspides. Entonces, bueno, esto es básicamente todo. Ya nos vemos en el repaso.